Buenas noches, maestros. Hoy hablaremos respecto a la unidad didáctica. Esta nos da una visión detallada de cómo se desarrollarán, evaluarán y alcanzarán los propósitos de aprendizaje previstos en la planificación anual en un tiempo más corto. Vamos a explicar ahora los pasos preliminares que vamos a dar para poder elaborar nuestra unidad didáctica. Recuerden que la unidad didáctica puede ser un proyecto de aprendizaje, como también una unidad de aprendizaje. Veamos estos pasos preliminares. En primer término, tenemos que ver cuáles son los propósitos de aprendizaje. Tenemos entre estos, primero, la competencia. Acuérdense que esos son los aprendizajes a desarrollar. Luego tenemos los desempeños. Y finalmente los enfoques transversales. Recuerden que tanto competencias, desempeños como enfoques transversales se convierten en nuestro propósito. Eso es lo que queremos lograr, eso es lo que queremos desarrollar. Entonces ahora pensamos, ¿y cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo desarrollamos las competencias, los enfoques transversales para poder evidenciar a través de los desempeños? ¿Cómo lo hacemos? Pensando en una situación de contexto, que puede ser real o simulada. Esta situación de contexto puede ser un problema, puede ser un interés o puede ser una necesidad de los estudiantes. Esta situación de contexto real o simulada nos va a permitir desarrollar las competencias previstas a través de preguntas o consignas que le llamamos retos. Todo esto se constituye en la situación significativa. ¿Por qué le decimos situación significativa? Porque responde u obedece a un problema del contexto, que puede ser local, regional o mundial, al interés de parte del estudiante o a una necesidad también del estudiante. Pongamos un ejemplo en el área de comunicación. Las competencias a trabajar serán las siguientes: se expresa oralmente, lee diversos tipos de textos, escribe diversos tipos de textos, ¿no? Esas tres competencias que ya están descritas en el currículo nacional. Pensamos en este caso, he planteado un problema donde dice la mayoría de estudiantes no comunica bien lo que piensa y siente de forma oral ni escrita, tampoco entiende lo que lee. O sea que estamos viendo un problema latente en muchas instituciones. Pero la situación significativa yo la tengo que plantear retando al estudiante, puesto que esta debo comunicarse al estudiante para que se constituya en un desafío, para que se le invite a la acción. Entonces lo planteamos teniendo en consideración ese problema. Juan es un joven, como ustedes, que va a participar de una reunión de amigos donde todos tendrán que contar una anécdota que les haya ocurrido. Él quiere quedar bien, pero no sabe cómo organizar sus ideas ni cómo comunicarlas ante las personas. Tú eres su mejor amigo y sabes qué debe hacer. ¿Qué le aconsejarías hacer para redactar su anécdota? ¿Qué debe tener en cuenta para narrar su anécdota ante sus amigos? Entonces, ahora yo quiero que ustedes se fijen bien aquí en las expresiones que están subrayadas, donde dice contar una anécdota. Ya estamos apuntando ¿hacia qué? Hacia la competencia de expresión oral. Cuando decimos organiza sus ideas, estamos refiriéndonos a que va a organizar sus ideas para que pueda escribir y también para poder comprender. Entonces estamos apuntando ya hacia las otras competencias, que es lee diversos tipos de textos y escribe diversos tipos de textos. En el reto cuando le proponemos, ¿qué le aconsejarías hacer para redactar su anécdota? Estamos hablando ya de esa parte de escribe diversos tipos de textos. O sea, ese reto está mirando directamente a ello. Y que debes tener en cuenta para narrar su anécdota, igualmente hacia la otra competencia. Como ven, el problema planteado lo estoy evidenciando en la situación significativa, pero de una manera como si estuviera hablándole al estudiante, porque es lo que tengo que hacer. Yo debo comunicar al estudiante la situación significativa para que en realidad se convierta en un verdadero desafío y lo invite a la acción. También tenemos que plantear como una cuestión preliminar las evidencias de aprendizaje. En este caso, siguiendo con el ejemplo, como evidencias de aprendizaje,
hemos puesto narración de una anécdota y redacción de una anécdota. Narrar una anécdota no es tan sencillo. Tenemos que ver que el estudiante movilice diversas capacidades, organizando su discurso, que se exprese con claridad, que aplique variados recursos expresivos, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, recursos verbales, no verbales, paraverbales, etcétera. Y luego tenemos con respecto a la otra evidencia de aprendizaje, que es una redacción de una anécdota, que también parte de lo que es el propósito, ¿no? Propósito de lectura, la búsqueda de información, planificación de su texto, textualización de su texto, revisión de su texto y hasta publicación de su texto. ¿Por qué hemos partido de propósito de la lectura? Porque para que el estudiante pueda producir textos, primero tiene que haber leído, para poder enterarse cuál es la estructura de un texto, cuál es la función del texto, etcétera. Es decir, tanto la comprensión como la producción van de la mano. Ahora sí, veamos la unidad desde un orden técnico. Primero, en el orden técnico planteamos el título, pero como ustedes han visto anteriormente, no hemos hablado todavía del título. ¿Por qué? Porque este título responde, como ahora lo estamos viendo aquí, responde al producto o productos a obtener. Y el producto viene a ser la respuesta a la situación significativa. O sea, este producto, estas evidencias de aprendizaje me permitirán entender cuánto se está desarrollando la competencia, cómo se está entendiendo la competencia. Para identificar la unidad con respecto al título, el docente tiene que tomar en consideración lo siguiente: asignarle un título. Recuerden que el título responde a la evidencia o evidencias de aprendizaje y que estas evidencias, como ya lo habíamos mencionado, responde a la situación significativa. Asignarle un título, indicar el bimestre o trimestre en el que se lleva a cabo, consignar el número de la unidad, registrar la duración aproximada, señalar a qué grado está dirigido, etcétera. Ejemplo. Le hemos puesto ese título, siguiendo la línea del ejemplo, ¿no? Redactamos una anécdota y la narramos. Trimestre 1, unidad 2, 4 semanas, ciclo sexto, primero de secundaria. Esto con respecto a la parte del título. Propósitos. Los propósitos, tenemos las competencias y van con todas sus capacidades y los desempeños. Acá tenemos las competencias, ¿no? Se comunica oralmente en su lengua materna, las capacidades van todas, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, igual las capacidades se plantean todas, y lo mismo sucede con la última competencia, que es leer diversos tipos de textos en su lengua materna. En los desempeños hay que seleccionar estos y hay que precisarlos. Esta precisión de los desempeños se hace tomando en consideración los contenidos a trabajar. Como ya les había puesto un ejemplo en el vídeo de lo que era la sesión de aprendizaje, recuerden de que ahí vamos a ir precisando en función a los contenidos. Luego tenemos los enfoques transversales, que también constituye parte de nuestro propósito, ¿no? Por ejemplo, hemos considerado para este ejemplo anterior, hemos considerado el enfoque de derechos, el enfoque intercultural, y hemos dejado libre para que ustedes puedan pensar en otro enfoque que se podría plantear para el ejemplo que estamos proponiendo en este video. Por ejemplo, en el enfoque de derechos y con respecto a las actitudes que se demuestran, tanto estudiantes como docentes, se dice: intercambian ideas en un ambiente de respeto y tolerancia. Ese intercambio de ideas en un ambiente de respeto y tolerancia tiene que venir de ambas partes, tanto de docentes como de estudiantes. Saber escuchar, ¿no? Saber escuchar, saber corregir, pero con asertividad. El enfoque intercultural, porque como estamos hablando de no solamente de producir una anécdota, sino también de narrarlas. Los estudiantes vendrán pues con una serie de experiencias vividas en diferentes contextos, en diferentes partes, por eso que lo hemos considerado acá. Hemos puesto en las actitudes que se demuestren
Comparten experiencias ocurridas en diferentes contextos y escenarios. Esto con respecto a los enfoques transversales. Y ahí seguidamente colocamos los contenidos, ¿no? Los contenidos que consideremos nosotros necesarios, que se van a constituir solo como un medio para poder desarrollar la competencia. Recuerden que lo que tenemos que tener en consideración al momento de trabajar, de planificar y hasta de evaluar, fundamentalmente es el desarrollo de las competencias. Los contenidos solo se constituyen como un medio que nos va a permitir desarrollarlo. Contenidos, porque hemos puesto como un ejemplo acá, la anécdota, el concepto, función, estructura y otros puntos más que ustedes consideren se puede colocar. Luego tenemos la situación significativa, que ya habíamos puesto el ejemplo, pero algunas precisiones que también son importantes recordarlas. Primero, estar planteada en el marco de un contexto real o simulado. Los retos pueden ser planteados a partir de preguntas que despierten el interés y que demanden combinar estratégicamente las competencias necesarias para resolver el desafío. Un reto debe demandar que los estudiantes usen sus saberes previos y permitirles progresar hacia un nivel mayor de desarrollo al que tenían. Debe observarse con claridad la relación entre el reto y los productos que realizarán los estudiantes, los cuales nos brindarán evidencias de aprendizaje, como ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. Ahora veamos el otro punto, cuarto punto: criterios, evidencias de aprendizaje e instrumentos de valoración. Aquí tenemos que determinar cuáles serán los criterios de evaluación y cuáles serán las evidencias de aprendizaje que nos van a permitir evaluar esas competencias. Para ello nos planteamos preguntas como las siguientes: ¿qué esperamos que los estudiantes demuestren? Cuando hablamos de eso, ¿qué esperamos que los estudiantes nos demuestren? Estamos hablando de que eso se va a hacer a través de los desempeños, que se van a constituir como los criterios de evaluación. Y la otra pregunta: ¿a través de qué producto o trabajo evidenciaré su desempeño? Entonces ahí ya estamos hablando de las evidencias de aprendizaje. Son importantes tomarlos en consideración porque nos van a permitir entender qué es lo que van a lograr los estudiantes, cómo lo van a lograr y con qué voy a evaluar. Aquí tenemos, ¿no?, competencias, criterios de evaluación, que son, como repito, los desempeños, evidencias de aprendizaje e instrumentos de valoración. En este cuadrito hemos colocado aquí competencias, las 3 competencias, ¿no? Se comunica oralmente en su lengua materna, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, lee diversos tipos de textos en su lengua materna, y tenemos acá los criterios de evaluación, que como ya les he mencionado, vienen a constituirse los desempeños, pero los desempeños ya precisados. Y cuando hablamos de un desempeño precisado, quiere decir que ya tengo que introducir el contenido a trabajar. Ahí lo estamos precisando. Y luego las evidencias de aprendizaje, lo que se exige para cada una de las competencias. Recuerden que al momento de evaluar, voy a evaluar cada competencia. Entonces tenemos acá, por ejemplo, para lo que es se comunica oralmente, la narración de una anécdota. Esa es la evidencia de aprendizaje que voy a exigir para poder valorar esa competencia. Para escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, ¿no?, se pedirá como evidencia de aprendizaje la redacción de una anécdota o la producción, como quieren llamarla, de una anécdota. Y para la última, hemos considerado como evidencia de aprendizaje, ubica con precisión el tema en las anécdotas que lee. En instrumentos de valoración hemos considerado para las 3 competencias la rúbrica. ¿Por qué la rúbrica? Porque este instrumento me permite ver niveles de desempeño. O sea, tengo que ver quiénes están, por ejemplo, en inicio, quiénes están en proceso, quiénes han desarrollado o se han permitido llegar hacia el logro esperado del grado, y quienes han obtenido un logro destacado, porque hay estudiantes que pueden ir más allá de las expectativas que hemos planteado. Veamos un ejemplo de rúbrica. Tenemos acá los niveles de logro destacado, logro esperado, en proceso y en inicio, y los criterios que se constituyen como los desempeños seleccionados. Si ustedes se pueden percatar, aquí hemos colocado en negrita el logro esperado y ahí dice desempeño precisado.
Es ahí donde vamos a colocar los desempeños ya precisados, entiéndase que ya hemos ingresado el contenido a trabajar. Y luego en lo que es logro destacado pondremos un nivel mayor al que se espere en el grado. Para eso podemos utilizar, por ejemplo, si estamos trabajando, como en este caso para primer año de secundaria, podemos utilizar el desempeño con respecto a esta misma competencia de segundo grado de secundaria. En proceso, algo menor, puede ser de sexto, y en el inicio de quinto grado. Y así sucesivamente con los otros desempeños. 5. Secuencia de sesiones. Aquí partimos del título, y en este caso también de las evidencias que esperamos, que decimos producimos y narramos una anécdota, ¿no? Acá tenemos las evidencias, producción de anécdota y la narración de una anécdota. En torno a estas evidencias vamos a articular las sesiones, porque vamos a ir secuencialmente organizando diversas actividades para poder responder a esas evidencias que a su vez tienen que ver con el título. Hemos partido, por ejemplo, como un ejemplo sencillo, hemos puesto leemos anécdotas, reconocemos la estructura de una anécdota, hacemos un plan de redacción de la anécdota, redactamos nuestra anécdota, revisamos nuestra anécdota, publicamos nuestra anécdota, organizamos la secuencia de narración de nuestra anécdota, seleccionamos los recursos verbales y paraverbales a utilizar en la narración y otras sesiones más que podemos consignar que formen parte de esa secuencia de la unidad didáctica. Como vemos, cuando hablamos de secuencia estamos partiendo desde lo básico para poder llegar hacia la construcción de ¿qué cosa? De las evidencias o de los productos a obtener. Finalmente, tenemos los materiales y recursos. Estos deben contribuir a alcanzar los propósitos de aprendizaje. Los materiales pueden seleccionarse de los que posee la institución, adaptarlos o crearlos según la necesidad. El material debe ser adecuado a la edad de los estudiantes y tiene que ser pertinente al contexto cultural en el que se trabaja. Gracias, queridos maestros, espero que este vídeo les pueda permitir a ustedes programar adecuadamente su unidad didáctica.